del parénquima pulmonar derecho e izquierdo, no le vemos ningún hallazgo significativo. Continuamos. ¿Qué pasó acá? Acá seguramente hicieron una primera incidencia y vieron esta imagen nodular en proyección de la mama izquierda. Entonces, ¿qué hace el técnico radiólogo? Coloca una marcación con un elemento metálico al pezón y vuelve y hace la toma. Cuando hace la toma, nosotros podemos identificar que el pezón está marcado, por lo cual la imagen que estamos viendo en la proyección de la mama izquierda se encuentra dentro del parénquima pulmonar. Eso es lo que nosotros le llamamos marcación mamilar. Se marca el pezón y se puede identificar que no corresponde con la lesión que se encuentra en la imagen del pulmón izquierdo. Bien, existen algunas patologías que son cutáneas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que no toda imagen nodular va a estar dentro del parénquima. Pueden haber lesiones cutáneas que se proyectan hacia el pulmón. Esta es una foto de una tomografía de tórax sin contraste, un corte axial en la ventana pulmonar. Estamos identificando, el paciente está acostado, imagínense que ustedes ven desde los pies hacia la cabeza. Y en el corte axial nosotros vemos como si fueran rebanadas de jamón, así más o menos le escribimos o comparamos nosotros los cortes axiales. Acá tenemos parénquima pulmonar derecho, este que les estoy enseñando con la flecha, el puntero, y parénquima pulmonar izquierda. Proyección de silueta cardíaca, y estos nodulitos que vemos acá en la piel corresponden a una neurofibromatosis cutánea, que seguramente cuando hicieron la plaquita les causó duda y le pidieron la tomografía y pudieron identificar que correspondía a neurofibromatosis cutánea, que también seguramente el paciente al examen físico se le pueden ver, pero nos salimos de duda de que no nos esté tapando una imagen que sí esté dentro del pulmón, porque como todos los métodos son limitados, tampoco con la radiografía tenemos la verdad de todo, para eso pasamos luego a la tomografía. Pero una tomografía equivale más o menos a 200 placas, entonces estamos irradiando mucho al paciente. Por eso primero le vamos a pedir la radiografía. Si todo está bien, no me queda duda, la clínica me acompaña, lo dejo tranquilo. Pero si hay la mínima sospecha, lo paso a tomografía. Acá tenemos la plaquita de esa neurofibromatosis cutánea que les acabo de mostrar. Buenos días. Buenos días. Una pregunta, ¿cuándo de hecho debemos indicar una tomografía a un paciente? ¿Cómo? ¿Cómo debemos, cuándo, o sea, cuáles son las indicaciones para hacer una tomografía en vez de una placa? Depende de la clínica del paciente. Primero siempre se empieza con la placa. Si la placa te deja duda, no es conclusa, se pide la tomografía. Y va a depender de la clínica, de los antecedentes del paciente, porque eso no es universal. No es que el paciente llegue a la guardia y de una vez una tomografía, no. Incluso un paciente hemodinámicamente inestable le puedes hacer una placa acostada. Entonces, primero, siempre la placa. Si te deja duda la placa, ahí vas y pides la tomografía. Muchas gracias, doctor. A la hora. Esta es la placa de la tomografía anterior y estamos confirmando que estos nódulos se tratan de proyecciones cutáneas que no están dentro del parénquima, por lo cual me quedo tranquila, lo anexo a mi historia clínica, le digo a la paciente que cuando vaya a hacerse estudios de control lo notifique para que ya no haya necesidad de volver a hacer una tomografía y confirmar si es o no es algo cutáneo. ¿Sí? Bueno, existe un método que es la radioscopía, que, no, esto está mal el título, es radiografía, está mal el título, porque radioscopía es otro método. Esta es una paciente con antecedentes de melanoma y entonces le ven esta imagen en la inserción postal del lado derecho, y cuando hacemos zoom, que era lo que yo les decía, que nosotros tenemos herramientas para trabajar cuando vemos las imágenes, esta misma, es de acá, pero es un zoom y tiene mayor contraste, o sea, yo puedo ventanearlo, le decimos nosotros, para oscurecer más las imágenes que no me importan y aclarecer más el hueso y poder identificar si la imagen está en el hueso o está en el pulmón.
En este caso se trata de una imagen nodular de densidad ósea que se encuentra en la costilla, no puedo decir qué número porque no tengo toda la placa para contarlas, y se corresponde a un islote óseo, o sea que yo me quedo tranquila, no lo sigo porque no está dentro del parénquima pulmonar y es un hallazgo que podemos conseguir en cualquier parte del tejido óseo y ya se queda ahí tranquilo. Tener en cuenta las lesiones pseudonodulares, como los lunares, las mamilas, líquido sisural que a veces se hace redondeado, los cuerpos extraños, que lo vemos más que nada en pediatría, los vasos ortogonales, más adelante vamos a ver una imagen, las masas o placas pleurales y las lesiones óseas. Por eso es importante la clínica del paciente. Ustedes nunca pueden ver una placa, ahora por efectos de la clase, pero ustedes nunca pueden ver una placa sin saber los antecedentes y la clínica del paciente. La clínica siempre va a prevalecer sobre los estudios. O sea, cuando yo pido un laboratorio, una tomografía, una placa, es porque ya yo quiero confirmar lo que sospecho clínicamente. Pero a mí no me va a decir la imagen lo que tiene el paciente. O sea, no es que entra, bueno, si viene por disnea, voy y le pido una toma y después le pregunto, señor, ¿usted qué trabaja? Ah, no, yo soy de la textilería y trabajé muchos años en esa empresa. Ok. ¿Y ha estado con pérdida de peso? Sí, tengo hace 3 meses pérdida de peso, sudoraciones nocturnas. Entonces, después que le pediste la toma, pudiste haber pedido una tomografía con contraste, pero perdiste el tiempo, perdiste el recurso porque no hiciste la clínica primero. Entonces, siempre la clínica, antecedentes, signos, todo, para yo poder decidir ahí qué método voy a utilizar. Bueno, pido una placa, estoy sospechando una tuberculosis o una aspergilosis. La puedo confirmar por la placa, me quedo tranquila y el seguimiento siguiente puede ser otra vez por placa. Ah, pero si resulta que yo esa lesión sospechosa de TBC, pero hay otra que no me termina de cerrar, voy y pido la tomografía y la puedo pedir con contraste. Entonces hice un buen uso de los recursos, el paciente no perdió el tiempo y lo pudo orientar bien al diagnóstico y tratamiento. Entonces, cuando tenemos estas dudas diagnósticas con la placa, recurrimos a la toma. En este caso, hay pacientes que ni se acuerdan de sus antecedentes o que están desorientados. Entonces, le ven este hallazgo en la placa, la imagen del lado izquierdo, una imagen nodular en la costilla, y cuando se pide la tomografía, que es la imagen que tenemos al lado derecho, es una tomografía en ventana ósea, corte axial, y sin contraste es evidencia que es una secuela de una fractura costal, o sea que no es nada agudo. Esta imagen pudiéramos confundirla con el islote óseo, pero la verdad que no le suma ni le resta al paciente. Cuando la confirma, si es que el paciente no se acuerda o está inconsciente, sin familiares, podemos ver que corresponde a una secuela de fractura costal. Existen otras imágenes que son los osteofitos de las costillas. Justo en la unión cartilaginosa con el hueso, se puede, a medida que van pasando los años, este cartílago se osifica y se va viendo, va a osificar, digamos, el hueso se va a ir formando como puede. No es que va a tener una forma, digamos, uniforme con el arco costal. Entonces te puede crear imágenes superpuestas como la de la placa, y cuando se hace la tomografía se confirma que es osificación de la primera costilla y del cartílago. Entonces vemos que el parénquima pulmonar está indemne. Me quedo tranquila, el paciente no se vuelve a irradiar y no necesito controlarlo más, a menos que consiga otro ya. Este es el mismo ejemplo de la unión condrocostal cuando hay calcificaciones de ese segmento. Cuando les hablé de los vasos ortogonales, me refería a esta imagen. Nosotros tenemos el corazón y los ilios pulmonares. Y los vasos salen de acuerdo, bien sea hacia los lados, hacia adelante o hacia atrás. La incidencia de los rayos va de frente. O sea, el rayo va de frente hacia la espalda, vamos a decirlo así. Si hay un vaso y un bronquio que vienen también mirando hacia el frente del rayo, cuando este se procesa, el corte de los vasos va a quedar de esta manera. Bien redondito, uniforme, definido. Va acompañado el vaso del bronquio, siempre, siempre. Acá tenemos
un pedacito de bronquio que lo cortaron de frente acompañado de su vaso. Siempre van arteria y bronquio. Perdón. ¿Por qué se ve blanco el vaso? Porque viene flujo sanguíneo. Y si ustedes ven el corazón, se ve blanquito, es porque está con flujo más sanguíneo. Mientras que el aire lo voy a ver negro. Entonces, ellos siempre van juntitos, vaso y bronquio. Si ustedes ven este corte así, no se asusten, busquen su compañero que es bien oscurito, bien radiolúcido y limitado, que es el bronquio. Si no lo encuentran al lado, si no les da para que sea un vaso ortogonal, bueno, lo podemos estudiar. Pero recuerden que cerca de los ilios pulmonares podemos conseguir estos hallazgos, estos cortes. Acá tenemos otro acompañado de su bronquio y es nada más que la trama broncovascular, no es nada que preocuparse. Bueno, la caracterización de los nódulos. Se van a caracterizar como cualquier lesión que ustedes han caracterizado en la piel. Forma, tamaño, contorno, estructura. ¿Y qué pasa con el entorno adyacente? O sea, ese nódulo que está haciendo con el parénquima que está alrededor. Es súper importante porque esto le va a dar características de benigno o maligno. Nunca decimos nosotros, es un nódulo maligno, no, decimos nódulo con características malignas, o nódulo con características indeterminadas, o nódulo con características benignas. Porque el que nos da nombre y apellido de ese nódulo es la anatomía patológica. Entonces, no podemos jugarnos, siempre vamos a orientar el diagnóstico, pero no le vamos a decir nombre y apellido, aunque hay imágenes que son recontra sugestivas de, siempre tenemos que decir que se sugiere correlacionar con la clínica y con los estudios de laboratorio y anatomía patológica, porque es lo que le va a determinar la patología y el diagnóstico al paciente. Bueno, existen diferentes tipos de tomografía, ya ahora casi todas son helicoidales. Esta nos ayuda a confirmar la localización del nódulo, qué está pasando con el parénquima adyacente a ese nódulo, hay uno solo, son múltiples, determinamos la densidad. Esto nos habla de la densidad, es para saber si es agua, grasa, tejido blando, hueso. Se plantean biopsias porque se puede biopsiar por tomografía. Se distingue de si es única o múltiple y se buscan anomalías asociadas que pueden existir. El protocolo de estudio va a ser con contraste. Una vez que ustedes tengan identificado por rayos que este es un nódulo de características malignas, ahora más adelante vamos a ver cómo lo identificamos, y lo van a pedir con contraste endovenoso, ¿sí? Porque el contraste nos va a ayudar a nosotros como radiólogos a decirles si esto definitivamente hay que punzar o no, hay que tratar o no, o si nos vamos a quedar tranquilos y controlen en 1 año, 6 meses. Acá tenemos un nódulo que es estudiado por una tomografía de alta resolución y tenemos dos. Este es uno de 10 milímetros, no, al revés. Este es el de 2 milímetros y este es el de 10, que tienen características dentro del mismo nódulo, densidades diferentes. Cuando yo les hablo de densidades, recuerden que el aire es una densidad, que es este que es negro, el hueso es una densidad, que es este blanco, músculo es una densidad, que es este músculo paravertebral, y grasa es otra densidad, que es la grasa cutánea del paciente. Entonces, yo en base a eso me voy a ayudar para decir si los nódulos tienen densidad grasa, densidad líquida, densidad ósea. Y eso ayuda al diagnóstico, sumado a la administración de contraste nódulo. Cuando le pasamos contraste, ese nódulo va a responder a este paso de contraste, bien sea que se mantenga con las mismas densidades, aumente o no pase nada. En este caso, se sigue en una secuencia de una imagen que se vio al momento sin contraste, del lado izquierdo con unidades ágil o densidad 7. Eso me pudiera hablar de una densidad baja, líquida,
pero con el paso del contraste aumenta la densidad, 20 unidades Hanfield más, y al pasar los segundos sigue aumentando. Quiere decir que esta es una lesión con características sospechosas de malignidad, porque en las benignas eso está demostrado que el refuerzo con contraste no pasa más de 10 a 12 unidades, y acá tenemos de 7 a 28, ya es un montón. Ya ni siquiera necesito ver esto porque ya vi que aumentó mucho. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, acá vamos a hablar de lo que es la caracterización de los nódulos. Como pueden ver, existen muchas formas y bordes de los nódulos. Por eso los tenemos que caracterizar. Forma, tamaño, bueno, acá no podemos medir porque es una diapositiva, pero tenemos que medirlo. La localización y las densidades que tiene. Por ejemplo, este es un nódulo que está ubicado en el segmento medio del lóbulo superior derecho, es adyacente a lo que es el lado paratraqueal derecho, heterogéneo, con calcificaciones en su interior. No sé la densidad porque no lo puedo medir porque es una foto, pero debería yo medir la densidad y decirles de densidad de tejido blando, de densidad grasa, etc. Los bordes son definidos y no está desplazando ni obstruyendo ninguna de las estructuras que tiene a su alrededor. A diferencia, por ejemplo, de esta imagen, que ven que los bordes son esticulados y que tiene contacto con las estructuras adyacentes. Tiene contacto con el ilio y tiene contacto con la pleura. Esto es características de malignidad hasta que se demuestre lo contrario. Y si lo pueden notar, se ve muy blanco, o sea, está empañado, pero se ve muy blanco, como que les encandila la vista, porque seguramente tiene contraste y ha aumentado mucho sus unidades Hanfield porque son células tumorales las que están captando el contraste. Esta es una imagen nodular, esticulada, homogénea, que tiene contacto con el ilio, está también asociada a trasoneopelectasia y que tiene un centro cavital. Eso puede ser infeccioso o tumoral. Tienen que tomarlo en la muestra para poder definir si eso es infeccioso o tumoral. También porque no tenemos la clínica del paciente, pero si es un paciente con clínica infecciosa, nos vamos a ir más para el lado infeccioso, pero si es un paciente con síntomas de síndrome proliferativo, nos vamos más para el pulmonar, tumoral. Entonces, las causas de las lesiones nodulares pueden ser neoplásicas, congénitas, inflamatorias infecciosas o vasculares. Digamos, las más baratas que le pueden salir a un paciente es las congénitas o las infecciosas. Porque después tenemos las de características neoplásicas que se dividen en benignas y malignas. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Es importante describir tamaño, márgenes, los contornos, si es la atenuación, o sea, la densidad, si es grasa, si es líquido, calcio, si están cavitadas o no, si tienen broncograma aéreo o si están calcificadas. No se pueden evaluar de forma aislada, eso quiere decir que tenemos siempre que ver laboratorio y clínica del paciente. El 80% de las lesiones nodulares menores a 2 centímetros son benignas. El resto pueden ser malignas, incluso si miden menos de 1 centímetro. El 42% de estos tumores o nódulos malignos pueden medir menos de 2 centímetros, pero a esto no se asusten, acuérdense que el paciente tiene que sí o sí tener algún antecedente, algo que lo hagan pensar en algo, en una patología tumoral y que ustedes puedan pedirle la tomografía y los estudios necesarios. Doctora, disculpen. Sí. El refuerzo de contraste, ¿cuánto dijo que era que diferenciaba un benigno de un maligno? Más de 20 unidades más. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, más de 3 centímetros se sugiere malignidad y aquí están los contornos y los márgenes que nosotros tenemos que evaluar. Mientras más, digamos, mientras menor definición tiene un borde, sospechen en algo maligno, ¿sí? Porque quiere decir que ese nódulo o esa lesión está
trayendo consecuencias al parénquima que tiene a su alrededor. Se lo está comiendo, se está alimentando de él, lo está desplazando, lo está obstruyendo, algo está haciendo que está deformando ese parénquima. Entonces, va desde los contornos más definidos hasta los peores, y es más o menos así que ustedes lo van a ir identificando. Pueden decirle contorno gesticulado, pueden decir irregular, en corona radiata, como quieran. Lo importante es que ustedes sepan que eso va para maligno. Aquí tenemos la radiografía de tórax de frente, solo estamos viendo el pulmón derecho y se ve una imagen densa, de bordes irregulares, espiculados, que está en contacto con el ilio de su mismo lado. Debe medir unos 3 por 4 centímetros más o menos. Cuando le hacen la tomografía, se constata que la imagen sí existe, que tiene contacto con la pleura y con el ilio adyacente. El resto del parénquima pulmonar que estamos observando, no sabemos cómo está para abajo y para el otro lado, está normal. Estas cosas que ustedes ven blanquitas en tomografía son los vasos, son arterias que estas llevan contraste y por eso la van a ver blanquita. Y lo que ven negrito es aire. Estos son bronquios, este es un bronquio principal. Y bueno, ya cuando ve negro dentro de una lesión como esta, piensen en una cavitación. Los tumores también cavitan, las infecciones también cavitan. Entonces hay que ver la clínica del paciente para definir si es tumoral o infeccioso. Acá tenemos otro ejemplo de una imagen nodular de densidad de radiopaca, con bordes parcialmente definidos, porque del lado que está adherido a la silueta cardíaca no estamos sabiendo qué está pasando, si es que está adherido a la silueta o no. Entonces decimos parcialmente definidos, y que borra la silueta cardíaca de este lado. Cuando se hace la tomografía, se observa que es bien definido, o sea, acá yo puedo decir que es definido. Está adyacente en la estructura vascular, pero no la está comprimiendo, no la desplaza, no se la está comiendo, no le está haciendo nada. Está al ladito, su vecina y ya. Y tiene un foco de densidad cálcica. Esto tiene características benignas. Seguramente es un nodulito que está calcificando en el centro, pero se controla y nada más. Más adelante les voy a mostrar les voy a nombrar, a mencionar las guías Fleischner, que son las que ya han estipulado cuáles son los nódulos que se siguen y cuáles no, porque ustedes me dirán, ajá, pero ¿cómo sé yo cuando me quedo tranquilo y lo mando a controlar o cuando no? Bueno, ya eso está recontraestudiado y sabemos de qué tamaño, forma y todo se van a controlar, los cuales se tienen que biopsiar. Tenemos más imágenes de nódulos únicos, de bordes lobulados, con algunas áreas esticuladas. Decimos esto porque si lo vemos en la ventana media clínica, vemos que los bordes hay bordes lobulados y hay otros que tienen espículas y que contactan con la pleura. Este nódulo me preocuparía mucho a mí, ¿por qué? Porque está al lado de un bronquio y de un vaso. No está así como que, ay, casual aquí, no sé, que pudiera estar aquí. Este nódulo tiene muchas características de malignidad y lo más probable es que haga metástasis porque está en íntimo contacto con un vaso, con una arteria. Lo que quiere decir que va a poder hacer diseminación hemática. Entonces, un tema más profundo, pero si ustedes lo ven pegadito a un vaso, preocúpense más, porque rápidamente esto se puede diseminar y hacer metástasis. O sea, tiene más pinta de malo que por estar en contacto. Entonces, cuando yo les decía que hay que describir forma, tamaño, contorno y estructuras adyacentes, me refería a esto. Yo tengo que decir, está en contacto con, aparte de decir que las estípulas están en contacto con la pleura, tengo que decir, está en contacto con un vaso arterial. Y esto, aparte de la diseminación hemática, va a ir obstruyendo este bronquio. Bien, existen otros diagnósticos diferenciales como es el infarto pulmonar, que se ve representado también por imágenes nodulares.
pero este va a tener una base hacia la caja torácica, digamos, hacia el lateral, con vértice hacia el ilio. Si somos muy creativos, más o menos vamos a ver la base ancha hacia la pleura o hacia el lado externo de la caja torácica y el vértice de esta imagen hacia el ilio pulmonar. Esto después, si quieren lo leen después, la fisiopatología del infarto pulmonar, y van a entender por qué hace esa forma en el parénquima del pulmón. Y existen métodos como lo es la tomografía con emisión de positrones, que les va a hablar de cuáles son las áreas que están más infartadas o no. Sin embargo, esto no es lo que se hace habitualmente en el trabajo diario con un paciente con infarto. Pero bueno, nada más que me pidieron que se los mencione, que sepan que existe. Pero cuando ustedes vean una imagen así, el paciente está con disnea, taquicárdico, tienen que pedirle una tomografía con contraste para identificar que lo que no tenga sea un tromboembolismo pulmonar. Entonces vamos a diferenciar con la tomografía con contraste si esto es un trombo o si se trata de una imagen nodular. Acá tenemos la diferencia de una lesión metastásica a una lesión primaria. Este paciente tiene un cáncer de vejiga y ya ha metastizado en el pulmón. Las metástasis por lo general son múltiples. Aquí tenemos un solo corte, pero las metástasis son múltiples. Son imágenes nodulares, bilaterales, de contornos definidos y que no traen ninguna consecuencia con el parénquima adyacente. No lo desplazan, no lo comprimen, no lo retraen. Mientras que las imágenes primarias sí. Esta tenemos la del lado derecho, una imagen también lobulada con algunas áreas articuladas que tienen contacto con ella y con la pleura del pulmón. Este es otro ejemplo de una patología primaria del pulmón, un cáncer bronquial periférico. Los nódulos son lobulados y tienen compromiso pleural e iliar, lo que les vengo diciendo anteriormente. Acá le agregan con distorsión de vasos pulmonares, porque se supone que el vaso debería ser redondito. ¿Se acuerdan cómo los hemos visto que son redondeados, que lo podemos ver en un corte ortogonal? Bueno, este vaso ya perdió su anatomía, seguramente por la invasión tumoral que está teniendo. Otras imágenes para comparar. No debemos olvidar las atelectasias redondas, que pueden darse después de un proceso infeccioso o pleural inflamatorio. Es como una forma de cicatrización del pulmón. El pulmón va generando una retracción de la pleura y del parénquima como una manera de fibrosis y se forma la atelectasia, que se llama atelectasia redonda por su forma. Entonces, es importante saber los antecedentes del paciente. Paciente que tuvo algún derrame pleural, alguna infección pulmonar, y obviamente hay que ver los estudios previos, y estamos viendo esta imagen, entonces nosotros se la podemos conferir a que es una atelectasia redonda, porque el resto del parénquima está normal, y lo más importante es que tenemos el antecedente del proceso infeccioso, inflamatorio o lo que sea que le hayan hecho. Hasta si le hicieron un procedimiento, una punción, puede ser que cicatrice de esta manera y lo que tenemos es un hallazgo benigno, mientras que en la imagen de arriba, ya deben estar cansados de saberlo, que es una imagen especulada de densidad alta que está trayendo las estructuras adyacentes, le está dando alteración al parénquima porque le está formando esta atelectasia, lo retrae y le altera su arquitectura. Bien, estos son ejemplos de patologías inflamatorias como es la silicosis con fibrosis que simula un carcinoma. Por eso es importante pedir que continúen el algoritmo diagnóstico, o sea, que le hagan biopsia, laboratorio, que pregunten los antecedentes, porque una imagen que es un proceso inflamatorio por antecedentes de exposición nos puede confundir y podemos mandar al paciente a la casa con un cáncer y el paciente llega muriéndose a su casa no por el cáncer, sino por la noticia.
Entonces, muy atentos a los antecedentes, el interrogatorio y todo el contexto del paciente antes de poder decirle, bueno, es un cáncer, es un proceso inflamatorio. Esto siempre va sumado a otros hallazgos que no los queremos marear con eso, pero que nosotros no miramos nada más el parénquima acá porque necesitan saber cómo es la imagen. Pero nosotros no solo miramos el parénquima, se miran un montón de cosas más que me van a ayudar a mí a decidir si esto es inflamatorio o si es tumoral. Para el efecto de ustedes, del examen y de la clase, lo que más nos importa es que ustedes sepan describir una imagen nodular, ¿sí? Describirla y decir qué está pasando con su entorno, con lo que están viendo, porque no, ustedes no van a ver la tomografía entera en el examen, ustedes van a mostrarle una foto, le van a decir que describan, y lo más importante es que ustedes identifiquen, ¿es una placa o es una tomografía? ¿Está en el parénquima del pulmón o está en el hueso? ¿Es una imagen nodular o es una imagen cálcica? Ya vamos a ver cómo se llama cálcica. ¿Los bordes son definidos o son regulares? ¿Son lobulados o articulados? Así. Bueno, más imágenes de lesiones nodulares. Más imágenes de lesiones nodulares. Acá, no sé si le nombraron el signo de la silueta cardíaca. Acá, si le colocan esta imagen así solita, recuerden mencionar esos signos, si hace silueta cardíaca o no. Eso le encanta al doctor Fione preguntar, los signos radiológicos. En ese caso, porque no hace silueta, el negativo, entonces puedo pensar que está a posterior del corazón y no el mediastino anterior. ¿Sería esto? Correcto, sí. También el signo de la silueta te ayuda a saber si está en el lóbulo medio. Cuando borra la silueta cardíaca, está en el lóbulo medio del pulmón. Pero acá, como estamos pudiendo ver la silueta cardíaca, primero ya descartamos que no está en el mediastino anterior y que no está en el lóbulo medio. Así que muy probablemente sea del lóbulo inferior y en su segmento posterior. Y cuando hacemos la tomografía, confirmamos que sí. Perfecto, están bien ubicados. Bien, este es otro más, es un adenocarcinoma de pulmón, y como yo les mencionaba, nosotros no solo miramos el pulmón, que es una tomografía, estamos viendo los cortes axiales, ventana pulmonar, ventana mediastínica. Y acá que les estoy mostrando los cortes superiores del abdomen. Esta es la columna vertebral, o el cuerpo vertebral, mejor dicho, el hígado, el vaso, cámara gástrica, aorta, y esto que estoy viendo acá es una imagen nodular en topografía de la glándula suprarrenal izquierda. ¿Por qué a nosotros nos interesa mirar ahí? Porque el primer lugar de metástasis de los cánceres pulmonares, específicamente adenocarcinoma, metastatiza en la glándula suprarrenal. Entonces, nuestras tomografías de tórax siempre van a llegar a los cortes superiores del abdomen, porque nosotros queremos ver cómo están esas glándulas, si están tomadas o no y si hay ganglios o no. Pasa que no los quiero marear mucho, pero bueno, está la imagen ahí, está linda para que la vean y vayan a asociar. Doctora, yo pensé que primero iba a los ganglios regionales. Sí, también pueden tener ganglios. Pero ¿fue a los ganglios y después a la suprarrenal o tanto? No, los ganglios pueden tener principalmente una reacción inflamatoria, pero la metástasis de pulmón, lo primero que tú vas a ver es metástasis en la glándula suprarrenal. Los ganglios se van a aumentar de tamaño, los ganglios te van a decir algo está pasando, porque recuerda que ahí actúa todo lo que es el sistema inmunológico y empiezan las defensas, los linfocitos T, todos los linfocitos. Ellos aumentan de tamaño de una manera importante y también cambian su morfología, pero la metástasis primero la va a hacer en glándula suprarrenal. Okay. Genial. Bueno, más de lo mismo, describir imágenes. A ustedes no se les va a pedir un diagnóstico definitivo como que digan, esto es una aspergilosina. Descripción.
¿Qué están viendo? ¿Una tomografía o una radiografía? ¿Frente o es perfil? Eso es lo que necesitamos que ustedes sepan. Aquí voy a avanzar un poquito más para poder hablar de las otras patologías, bueno, malformaciones arteriovenosas. Esta sí es una radioscopía. ¿Se acuerdan que les dije que existía otro método que es la radioscopía? Es esta. La radioscopía no es más que un método de rayos, pero que se van lanzando rayos en simultáneo que va pasando el contraste. Se inyecta contraste y se va llenando todos los vasitos y podemos ver que también se llena esa imagen nodular que estamos viendo que nos hace sospechar. ¿Por qué nos hace sospechar que es una imagen de algún vaso? Por su cercanía y por el contacto que tiene con las estructuras vasculares. Acá vemos que está el bronquio y esto viene de los vasos. Cuando hacemos la radioscopía y empezamos, si esto lo pudiéramos ver en vivo, ustedes van a ver cómo esto se llena también del contraste. Son malformaciones arteriovenosas. Ahí está. Se hace la inyección del contraste y ella se opacifica igual que el resto de los vasos. Bien. Bueno, las atenuaciones, estos son los amartomas y los granulomas, que son imágenes nodulares benignas. Esta es cuando yo les decía que íbamos a ver una imagen cálcica. Esto, si lo comparan con el hueso del cuerpo vertebral o con la costilla, que lo tienen más cerca, van a ver que tienen la misma densidad, o sea, es igual de blanco que el hueso. Eso es un granuloma. Eso el paciente lo tiene, se muere con eso y nunca le pasa nada, eso no aumenta de tamaño, nada. Granulomas cálcicos, se le describen así. Igual ustedes lo tienen que escribir como una imagen nodular de bordes redondeados, que impresiona tener densidad ósea, impresiona porque ustedes no lo están midiendo. Impresiona tener densidad ósea, puede corresponder a una calcificación secuelar o granuloma cálcico. Esos son siempre focales, aislados, el paciente ni se entera que los tiene y no les pasa nada. El amartoma son imágenes nodulares solitarias también, que pueden ser de bordes definidos, así redondeados como el de la izquierda, o pueden ser polilobulados. Tienen diferentes densidades porque en las amartomas vamos a conseguir tejido cálcico, graso, blando, todo, pero eso tampoco pasa nada. Se controla, si es que el paciente es ansioso, se puede controlar, pero la realidad es que una vez que se diagnostica, si no hay ningún otro síntoma o antecedentes o algo que moleste, se deja ahí. Bien, las cavitaciones. Las cavitaciones pueden pertenecer tanto a las patologías inflamatorias infecciosas como a las tumorales. Las cavitaciones en sí lo que nos sirven es para describirlas y saber dónde vamos a punzar, de dónde vamos a tomar muestras. ¿Ok? Y también nos habla del grado del progreso de la infección. Bien, tenemos que diferenciar en las imágenes que están cavitadas es la pared. Es lo que más me importa a mí de una imagen cavitada. Esto le encanta al doctor Xion. La pared de la imagen que estamos estudiando. Por lo general, eso no es 100% así. Recuerden que la anatomía patológica es la que nos va a dar todo el diagnóstico, pero lo más frecuente, lo habitual, que ya está recontraestudiado, es que la pared de los procesos infecciosos e inflamatorios sean paredes finas, ¿sí? Que impresionara que la cavitación es mucho más, casi del mismo tamaño de la lesión. Mientras que las cavitaciones o las lesiones de patologías tumorales tienen paredes gruesas. ¿Lo pueden ver? Si yo pudiera medir, estoy segura que este grosor me va a dar mucho más elevado que el de esta imagen. Entonces, es una imagen única de aspecto nodular, con un halo denso y un centro radiolúcido de paredes finas, ¿ok? Mientras que esta es una imagen nodular, densa, de contornos parcialmente definidos, porque yo no sé qué está pasando acá con el vaso, de contornos parcialmente definidos, un centro radiolúcido y pared gruesa. No puedo decir cuánto mide porque no lo puedo medir, pero bueno, la pared, le pueden decir pared engrosada. Eso les va a indicar o les va a orientar a que es una patología tumoral hasta que se demuestre lo contrario. Y cuando se va a tomar la biopsia de estas lesiones,
voy a tomar la biopsia de acá, de la pared, porque de acá de la cavitación no me va a venir nada. Me pueden venir detritos celulares, pero eso no me va a decir nada. Yo necesito tomar muestra de la pared. Entonces, acuérdense, es muy importante, cuando ustedes vean una lesión cavitada, escriban la pared. No se olviden de la pared. Después, todo lo demás, que si es borde definido, no sé qué, eso ya ustedes lo van a saber, pero no se olviden, por favor, de la pared. Doctora, tenemos células pequeñas, células gigantes, adenocarcinoma y escamoso. ¿El broncogénico hace referencia a cuáles tumores de este grupo? Eso se define por anatomía patológica. Broncogénico cavitado es un tipo de cáncer de bronquio periférico. ¿Pero cuál es tipo de cáncer? ¿Cualquiera? No, eso hay que estudiarlo con anatomía patológica. Te puede dar según la inmunohistoquímica, te puede dar de células grandes, escamoso. Fíjate, este que es de escamoso también te da pared gruesa y una cavitación. Ok, entonces el término broncogénico es solo para referirse que se originó en un bronquio y no habla de cuál tipo de cáncer es. Claro, exacto. O sea, Okay. es un tipo de cáncer bronquial. Acá tenemos la diferencia de un absceso y de una imagen tumoral cavitada. ¿Qué va a pasar con el absceso? ¿Qué es lo que contiene un absceso? Células, pus, ¿verdad? Ese pus todavía se mueve, todavía es líquido. Entonces, ¿qué vamos a ver? Lo que dice acá, nivel hidroaéreo. Se va a ver un nivel. Si ustedes ven, esto tiene una concavidad hacia arriba porque el paciente está de pie. Entonces va a quedar el líquido abajo y el aire arriba. Mientras que esta cavidad es como una media luna, está así como, no está en el centro, sino que está excéntrica y está así como de ladito. El paciente está de pie y permanece en esta forma. No se mueve. ¿Por qué? Porque el tumor son células más de densidad de tejidos blandos, que esas son células tumorales, eso no tiene movimiento, a diferencia del pus o de los abscesos. Y si hacemos la tomografía, se puede identificar mejor porque el paciente está acostado y en teoría debería lo mismo, decantar lo que es líquido, lo que es espeso, y el aire quedar arriba. Si esto queda invertido, quiere decir que es una lesión que ya está fija, que ya está consolidada, que puede ser tumoral o una infección crónica, que por eso es que le pedimos los antecedentes. Acá tenemos la diferencia. Esta es una tomografía, el paciente está acostado. El aire debería ir hacia dónde, hacia arriba. Y estamos viendo que en la de la izquierda el aire se mantiene abajo, aparte de todas las características que ya están aburridos de escuchar. Me tilda de que es una imagen con características malignas, mientras que la de la derecha inferior, el paciente está acostado, es una tomografía de tórax, y estamos viendo una imagen nodular de contornos definidos cuyo hay una parte que toma contacto con la pleura y presenta una cavitación con nivel hidroaéreo. Decimos nivel hidroaéreo porque está el líquido abajo y el aire arriba. Esto muy probablemente sea infeccioso. Acá tenemos una tuberculosis. La tuberculosis por lo general está acompañada de un patrón en vidrio esmerilado en el parénquima adyacente. Siempre van a ver como que ese pulmón está sucio, no está tan... Miren la diferencia de esta. Ahí está, es una imagen infecciosa, pero ya, o sea, queda ahí. Mientras que la tuberculosis siempre tiene como que vidrio esmerilado alrededor porque se difumina la infección. Bueno, las metástasis también pueden cavitar. Acá no se quisiera mostrar. La cavitación, es esta imagen. La veo mejor acá, no sé ustedes. Esta imagen nodular está cavitada. Pero no me gusta eso. Y esta es la tomografía de esta placa. Bueno, lo que dice acá es lo que ya les mencioné. Para punzar, punzamos la pared. El contenido debe obtenerse de acá de la pared y no del centro. Las calcificaciones también le pueden dar hallazgos de benigno o de maligno dependiendo de su forma y distribución. Acá tenemos como el cuadrito de los nódulos, mientras más definidos y
y, digamos, armoniosas sean las calcificaciones, más patrón de benignidad tiene. Son calcificaciones agrupadas, irregulares, excéntricas, me dan más características de malignidad. Entonces, ¿qué vamos a decir de las calcificaciones? La ubicación, la forma y eso, si están centrales, excéntricas, si son puntiformes, si son difusas, o sea, difusa quiere decir que está distribuida por toda la lesión, o si son en forma de popcorn, que serían los palomitas de maíz, si son amorfas o excéntricas, hay que pensar en malignidad. Bueno, acá esta es una de las imágenes que le mostré al principio. Los amartomas suelen estar acompañados de focos cálcicos, por lo que le dije que tienen diferentes tejidos, tanto tejido graso, tejido óseo, entonces hacen foquitos cálcicos, pero es como la característica propia del amartoma. De hecho, en el informe se coloca directamente amartoma. Este es otro amartoma. Esta es una imagen que seguramente es un granuloma. ¿Por qué lo sé? Porque tiene la misma densidad del hueso y es muy característico de un granuloma, redondito, blanquito, ahí quietito, sin hacer nada, como muy inocente. Este es otro amartoma, este es el que correspondía a la paciente que les mostré al principio. Una imagen, ¿se acuerdan que la vimos al inicio y yo les dije, bueno, es una imagen nodular y está dentro del parénquima? Yo nada más les digo, una imagen nodular y está en el parénquima pulmonar me asustó, porque no tengo el contexto de la paciente. Cuando veo la tomografía, es un amartoma. Listo, me quedo tranquila, señora, esto no necesita ni siquiera control así por tomografía. Si es ansiosa, si por ahí, bueno, le preocupa mucho la amartoma, se controlará por placas, pero no necesita más estudio que la tomografía, y una vez porque se diagnostica patognomónico en tomografía. Paciente asintomático, dice acá. Entonces, tenemos que diferenciarlo de condroamartoma a granuloma, pero el condroamartoma tiene el tejido de cartílago, mientras que el amartoma no. Por eso se llama condro, porque viene de cartílago. Y el granuloma, que ya lo vimos, que es todo calcio, es puramente calcio. Bueno, este es un granuloma con una calcificación central y cavitación excéntrica, que si no causa síntomas ni nada, también se deja así. Bueno, las malignas van a ser amorfas, no son centrales, no son armoniosas, sino que son más más hacia la periferia del nódulo. Y bueno, también hay que acompañar esas características de la calcificación con las características del nódulo en sí. Un tumor carcinoide se ve que es polilobulado, tiene densidad de tejidos blandos y calcificaciones excéntricas, poquitos. Se escriben como focos de calcificaciones excéntricas. Por lo menos acá se pueden contar 4. No sé cuántos. Si son muchos, no digo el número, pero si nada más veo 4 o 3, puedo decir así para los controles posteriores sirven. Las metástasis solitarias son infrecuentes. Por lo general, todas las metástasis son bilaterales, múltiples, en sueltas de globos. Así lo describen los hallazgos radiológicos. Pero también se pueden conseguir metástasis solitarias, sobre todo en carcinomas de colon y recto, en sarcomas óseos, carcinomas renales, de testículo, mama y el melanoma, que están en cualquier parte del cuerpo. Las metástasis que calcifican son los adenocarcinomas mucinosos, osteosarcomas, sarcomas sinoviales, los carcinomas de tiroides papilares y medulares y los tumores de células germinales. Bien, esto, la tasa de crecimiento, también lo pueden ver de las guías Fleischmann, que son unas guías que se crearon junto con radiólogos, oncólogos, neurólogos y un equipo multidisciplinario para llevar a cabo los controles de las lesiones, según tamaño, forma y el contexto clínico.
También existe control para los pacientes ya tratados. Entonces, en esas guías, nosotros vamos a saber si necesitan controles a los 3 meses, a los 6 meses, al año, y me permite llevar digamos, una terminología y un control más universal de esa lesión. Por lo general, el paciente se controla en un solo lugar, pero si el paciente tiene que ir a otro lugar, porque no sé, ya la obra social no trabaja ahí, qué sé yo, se llevan los informes de ese estudio y todos vamos a hablar en el mismo idioma y todos vamos a tratarlo igual, porque nos estamos basando en las guías de Fleischmann, creo que son del 2016, una cosa así, 2017, ahí está. Entonces vamos a ver el tamaño y en cuánto tiempo creció. Si depende de este algoritmo, hay unas tablas y unos algoritmos diagnósticos, nosotros vamos a sugerir controles periódicos más cercanos o controles más alternados, ¿sí? Lo mismo también si una lesión cambia en el tiempo, la puedo mandar a biopsiar, una lesión que venía controlándose, no sé, cada año con un tomo de baja resolución y veo que cambia algo en su forma, en su crecimiento, en las estructuras adyacentes, la puedo mandar a biopsiar. Todo orientado y guiado bajo esta sociedad que se encargó de armar todo ese protocolo y bueno, los pacientes hoy en día, gracias a Dios, están bastante controlados porque ahora no cualquiera tira una flecha, uno manda a controlar, el otro no, sino que se orienta por estas guías. Bueno, estos son imágenes, ejemplos de quistes hemorrágicos que también existen, no son tan frecuentes, pero sí se pueden ver. Una fotito de una punción de un nódulo. Siempre el paciente, ¿algo les llama la atención de esta tomografía? Aparte de la aguja que se ve acá. A ver si alguien atento. No les voy a preguntar un nódulo, no les voy a preguntar un cáncer, es de la tomografía, de la adquisición de la tomografía. Bueno, lo que les debería llamar la atención de esta tomografía es que el cuerpo vertebral está acá arriba y la tráquea está abajo. Quiere decir que este paciente está boca abajo. Entonces, para las punciones siempre se va a buscar el lugar que tenga mayor y mejor acceso a la lesión para evitar el número de complicaciones y evitar los neumotórax. Entonces, si yo me doy cuenta que la lesión está más hacia el plano posterior, la punción la voy a hacer con el paciente boca abajo y el abordaje lo voy a hacer de posterior hacia anterior. Siempre guiado por tomografía, esto no lo vamos a hacer a ciegas nunca. Pero bueno, es datos curiosos para que vayan. En este caso, el paciente está en decúbito lateral. Porque era el mejor acceso que teníamos para hacer la punción. Se coloca el paciente de costado, se le hace una marca, se hace una pasada a la tomografía, los técnicos nos dicen a qué altura está, lo dejan ahí, lo marcamos, se coloca la aguja, se hace nuevamente el control con otra pasadita de rayo y ahí se puede ya obtener la muestra. Y por supuesto después de la muestra se hace otro control para ver que no haya neumotórax. Flor, pregunto, ¿la punción se puede hacer guiada por ecografía también o tiene que ser tomografía? No, por eco es muy difícil. Okay. Por eco es muy difícil porque me genera lo que son las costillas, genera mucho artefacto. En ecografía, el hueso, cuando pasa la onda de sonido, ya me genera un artefacto que lo veo reflejado en una banda negra. Entonces, todo lo que está debajo de esa banda negra no lo veo. Así que es muy arriesgado. Una lesión de pared, por ejemplo, si la lesión estuviese acá en la piel, el método de elección es la eco, porque coloco el transductor acá arriba, lo veo ya, pero acá tengo hueso y me va a generar todo un artefacto negro para acá abajo y esto no lo voy a poder ver. Aparte que el paciente me tiene que colaborar con la respiración. Bien, bien. Entonces, siempre que haya hueso no conviene ecografía. No, exactamente. Bien. A veces ya en otros, digamos, sectores, por ejemplo, en mamas, a veces se punta por el método que se ve la lesión también. Porque si por ahí
está la lesión, pero se ve por resonancia, la punto por resonancia si yo quiera y ame la ecografía, pero hay lesiones que si las veo por ecografía y por tomo, bueno, en mamo no hay, en mamo no sería por tomo, pero depende, o sea, todo es el contexto del paciente. Además, la tomografía es rápida, es económica y es práctica porque están viendo toda la estructura, para lo que es pulmón, ¿no? Sí, buenísimo, gracias. Doctora, siempre de indicación, siempre que haya una sospecha de algo maligno, tenemos que punzar sí o sí al paciente antes de decirle que tiene cáncer, ¿no? Claro, recuerda que antes de llegar a la tomografía o antes de llegar a la punción, hay que pedirle marcadores tumorales. Ah, perfecto. Si estos marcadores tumorales también acompañan a la clínica y a la imagen, se biopsia para poder saber qué es y definir el tratamiento. Hay cánceres que se pueden operar, quimio y resuelve. Hay cánceres que hay que hacer neoadyuvancia y luego operar. Entonces va como todo depende del paciente, del contexto, también de la situación del paciente. Hay pacientes que dicen que no se pueden tratar porque no sé, están solos o son padres de familia, tienen que trabajar, qué sé yo. O sea, todo, pero siempre antes de llegar a la biopsia tenemos que tener marcadores tumorales y todas las imágenes posibles. Hacerles PET, que es lo de la tomografía por emisión de positrones, para ver cuál es el grado de acción metabólica que está teniendo el tumor. Eso también lo va a ayudar al tratamiento. Una vez que tenemos toda esa panel de estudios, es que voy a biopsia. Porque anatomía patológica, cuando le llevas la muestra, te va a pedir todos para también terminar su conclusión. Perfecto. El PET generalmente se pide después del ATC, ¿no? Sí. Perfecto, gracias. Sí, y hay lugares donde hacen PET-TC juntas. Es buenísimo porque el paciente va, se hace la tomo y después pasa por, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Por medicina nuclear, le hacen la inyección del metabolito y después es hermoso porque entonces medicina nuclear toma sus imágenes y se hace una unificación de la tomografía y de medicina nuclear y queda hermoso el nódulo ahí con su reacción metabólica, todo donde brille por ahí. Bueno, también es de buena práctica pedir el PET-TC, pero ya cuando tienes marcadores tumorales que dice sí, esto es un cáncer, que tienes que ponerle nombre. En ese caso que es combinada, podríamos pedir radiografía, marcadores tumorales y ahí pedir la PET-TC directamente antes que una ATC. No. Tienes que pedir primero pides rayos y marcadores tumorales. Si esos marcadores tumorales te dan elevados, pides tomografía para ponerte en contexto. Si ves que, no sé, tiene imágenes muy sospechosas, muy significativas, ahí pides la PET-TC. Perfecto, muchas gracias. De nada. Y hay sitios, si por ejemplo el paciente en el mismo lugar que le pides la PET-TC ya le hicieron la tomografía, no hace falta volver a radiarlo, sino que directamente van y le hacen los positrones, le hacen medicina nuclear y después se procesan esas imágenes. Gracias. Bien. ¿En el clínica se hace medicina nuclear? ¿Cómo? ¿En el clínica se hace PET? Sí, acá tenemos en el, ¿cómo se llama? En el piso descanso, que no es un piso, bueno, está entre el primero y el segundo. El entrepiso, ahí está medicina nuclear. Pero bueno, no, lamentablemente no está así como que tan sumado al servicio de nosotros imágenes y no hacemos esta magia que yo les digo acá, pero hay otros lugares que sí se hace. Pero no importa, recibimos el estudio de arriba y lo vamos viendo con la tomografía que tenemos. O sea, se puede también recibir por separado todo. Pasa que a nivel de las imágenes como tal, y nosotros que hacemos la especialidad, porque eso sería el ideal. Pero bueno, a veces hay que ponerse del lado del paciente a lo que pudo hacerse, lo que pudo traer y se van uniendo, se van atando cabos, se van uniendo estudios y se hace también, se ayuda al paciente igual. Bueno, esto es un poquito de lo que habla la guía de Fleischner. Igual los invito a que, aunque no se los tienen que aprender, mírenlas en Google y así ustedes ya saben de qué les hablé, ven que no les miento o que les mentí, miran el cuadrito, el algoritmo está muy lindo, ayuda un montón a los pacientes y a los médicos que los tratamos.
y habla de todo esto, como que te ayuda al paciente con antecedentes de tabaquismo, pacientes ya tratados o no, o sea, está bien hecho el protocolo. Y nada, sí, no creo que le pregunten nada de esto, pero es lindo que sepan que existe. Después al que le guste imágenes seguramente va a ahondar un poquito más. Pero bueno, la pueden leer, sobre todo la parte donde le habla de la caracterización de los nódulos. Eso es, digamos, para efectos del examen y de la formación, es lo que les puede interesar de estas clases, de esta guía, perdón. Bueno, chicos, cualquier cosita, esto es lo que está en las guías. Cualquier cosita, estamos en el servicio de imágenes, planta baja. Mi nombre es Mayroli y bueno, les deseo éxitos en su examen y el resto de la cursada. Gracias. Gracias, chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias.